Una primera opinión aquí en la mesa, Beatriz Mojica, senadora de Morena. Buenos días, senadora, y Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Emilio? Muy contento de saludarte. Buenos días, buen arranque y buen inicio de semana. Igualmente para ustedes. Beatriz, buenos días. Ya la tienen ganada, senadora, lo de la Guardia Nacional. No exactamente, no sé si por argumentos, razones, etcétera, pero sí con los votos, ¿no? Pues el pueblo de México le dio una amplia mayoría a Morena. Hicimos campaña con 18 iniciativas constitucionales que fuimos a exponerle a la gente, y una de ellas pues es esta también, desde luego, y el día de hoy vamos a dictaminar en el Senado de la República 2 iniciativas. Son 2 iniciativas muy importantes. La más importante para mí es la de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Que va a pasar sin problema porque la oposición ha que dicho vamos que la apoya. A dictaminar, y que va a ser muy importante justamente para este tema de seguridad, que es un tema de atención a las causas. Y desde luego el otro es la Guardia Nacional, que tiene como finalidad pues darle las herramientas a un mecanismo que inició hace 6 años y que tenemos que fortalecer en términos de que es una instancia que requiere pues dar resultados en el territorio en torno a la seguridad pública, y es un mecanismo recientemente nuevo. La Guardia Nacional tiene 6 años, va a cumplir 6 años apenas, y hay que darle los mecanismos necesarios para que funcione, para que podamos exigirle cuentas de eficacia. Mecanismos con los que antes estaban en desacuerdo, pero ahora entramos a ese tema. Antes quisiera, Emilio, que nos dieras un adelanto respecto a esto que parece imparable, es decir, si Morena ya tiene al Yunes, que le faltaba, pues no importa lo que diga la oposición, ¿no? Efectivamente, el pueblo de México le dio a Morena para seguir en la presidencia y la mayoría simple del Congreso, pero no le dio la sobrerepresentación ilegal, inconstitucional, y menos permiso para con actos gangsteriles construir una mayoría en el Senado de la República. Y eso es una pena, porque eso es una derrota ética de Morena. Es decir, decían que son diferentes, pero lo único que les faltó fue matar senadores para conseguir los fines. Fue lo único que les faltó. Y la verdad es que yo sí pienso que es una derrota ética, moral, muy grave. Ayer vimos en Veracruz cómo le gritaron a López Obrador. Yo creo que ese es el fin del error de no construir acuerdos y construir polarización. Y este caso representa, me refiero a la militarización, justamente la derrota de una izquierda que durante años luchó contra la militarización. Esos que se dicen herederos del 68, que ahora no solo refuerzan un modelo fracasado, sino lo defienden y lo aplauden. Okay. Es muy notable ver cómo se han tenido no solo que tragar sus palabras, sino su historia. ¿Dónde se dio este cambio? ¿En qué momento? Beatriz Mojica, me lo respondes al regresar, ¿sí? Gracias, senadora. Senadora de Morena, Beatriz, te preguntaba, ¿cuándo Morena dio el giro, el twist a este tema de la Guardia Nacional? Porque, bueno, como dice Emilio Álvarez y Casa, siempre hay un tweet. Y en este caso hay un montón de tweets de personajes de Morena, Mario Delgado, Citlali Hernández, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, etcétera, negándose a la militarización. Bueno, te quiero decir que es muy importante que no perdamos de vista que una de las tareas que tienen el gobierno federal, los gobiernos, es darle seguridad a la gente. Y que hemos transitado en los últimos años en diferentes conceptos en torno a la seguridad. La seguridad que requiere hoy México no es la misma de los años 70. Incluso el ejército que tiene hoy nuestro país no es el mismo los años del ejército represor de los años 70, de la guerra sucia que vivimos en Guerrero, por ejemplo, sino han cambiado mucho las cosas. Han cambiado cuando ha entrado en funcionamiento toda esta concepción de los derechos humanos. Sí, pero hace referencia no a los 60, 70, sino a Felipe Calderón. Cuando estamos hablando de los temas de sin militarización, o no, la izquierda siempre estuvo en contra de la militarización, del no respeto a los derechos humanos. Yo creo que pero hoy ha cambiado mucho, han pasado muchos años al respecto. Nosotros hoy tenemos un ejército que, por ejemplo, mantiene altos niveles de sus altos niveles de popularidad, digamos, es respetado por la población, es de las instituciones más respetadas de nuestro país, y la Guardia Nacional está también en esos porcentajes de respeto, digamos. Cuando tienes que gobernar, tienes que darle resultados a la población. Ajá. Y de lo que se trata, no estamos hablando de la militarización del país, estamos hablando de darle elementos a la Guardia Nacional, militares. Por ejemplo, elementos de formación disciplinaria militar, efectivamente, disciplinaria,
pero no en su forma de actuar, en su tema que tiene que ver con acciones policiales de respeto a los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esa es la parte que marca todas las diferencias cuando estamos hablando de militarización. A ver, Emilio, Mira, ¿te convence? No, sí, entiendo el cambio, no lo acompaño y me parece peligroso. Porque la verdad es que si fuera una decisión con base a resultados tendrían que haber cambiado ya la política. De hecho, cuando eran oposición reprobaron este modelo que ya consideraban fracasado. Viene la administración que lo era. Y viene y era la gran expectativa que hicieran otro modelo, por ejemplo, de seguridad ciudadana, cosa que desaparecieron. ¿Cuáles son los números, los resultados de este gobierno? Es el peor gobierno en materia de homicidios violentos, tiene casi 195,000. Va a acabar, números redondos, 200,000. Peña acabó con 150,000, Calderón con 120,000. Este es el gobierno con más personas desaparecidas en la historia. Pero hay una diferencia sustantiva. Ya hubieran querido Calderón y Peña tener el apoyo legislativo, presupuestal y administrativo que tuvo este gobierno. El modelo es un fracaso total. Ahora, vámonos a los números de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene 3 veces más efectivos que la Policía Federal. 3 veces más. Y tiene solo el 20% de las detenciones de la Policía Federal. Es un desastre en detenciones. En la vez que Justo tuvo... déjame acabar. Yo te dejé hablar. Esta reforma. El año más exitoso fueron casi poquito más de 3,000, Beatriz. Poquito más de 3,000. Hubo un año donde presentaron 52 personas al Ministerio Público. Ahora bien, ¿para qué quieren darle permiso a las Fuerzas Armadas si pasan cosas como las de Sinaloa, donde el general dice, no, pues no depende de nosotros, depende de que se porten bien? ¿Para qué quieren darle permiso a las Fuerzas Armadas si está cooptado el territorio en Sonora, en mismo Guerrero con los problemas, en Chiapas que se van los mexicanos a Guerrero, en Zacatecas, en Jalisco? Es decir, no solo tenemos un modelo fracasado, sino que este gobierno ha hecho atrás y de esta cosa de brazos caídos, Beatriz, ha tenido un profundo desastre. Los resultados son patéticos. Ahora, si queremos hablar, dice que no es militarización, no solo es una reforma de la Guardia Nacional a la Sedena, sino que abre las puertas gravísimamente con la reforma del artículo 129. Le abre las puertas a las Fuerzas Armadas para hacer cualquier cosa contenida en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Antes, en tiempos de paz, solo le permitían hacer las cosas de la disciplina militar. La reforma al 129 es la puerta así de oro a la militarización del país. ¿Cuál es la modificación de ese artículo que les permite activarse en qué escenarios? Mira, lo que decía la Constitución, artículo que no se había tocado, ahora decía que en tiempos de paz solo pueden hacer las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y hoy lo que dicen es, la autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. O sea, todo el orden jurídico mexicano. Para proporcionar seguridad. No olvidemos que cuando Calderón echa a andar las Fuerzas Armadas al territorio, lo hace justamente sin ningún lineamiento jurídico que lo respaldara. Y entonces sale el ejército a las calles. No perdamos de vista que ahí empieza lo que estamos viviendo hoy en día y la violencia se empieza a desatar. En ese momento en el que empieza, digamos, la guerra contra el narcotráfico y se desata una guerra que no ha podido tener fin, en la que estamos en estos 6 años. El presidente intentó le apostó a ir abatiendo las causas, que requiere su tiempo, va a requerir seguir su tiempo. Y en 6 años. Y en el planteamiento que está haciendo Claudia Sheinbaum, en el segundo piso de la transformación, justamente se trata no solo de afinar la atención a las causas, sino de ponerle a la seguridad pública especial atención a otros mecanismos, a las nuevas tecnologías, a la inteligencia. Entonces, este tema, por ejemplo, una de las reformas que se hace es en torno a que la Guardia Nacional puede tener atribuciones junto con el Ministerio Público, porque eso es algo importante. Pero eso es algo muy importante, porque ¿qué pasa? Justamente que el tema de salir a la calle, cuando salieron a la calle con esta guerra
contra el narcotráfico, los militares, salieron sin ningún elemento jurídico Sí, lo que que, les lo que hacía Omar permitiera. García Harfuch en la Ciudad de México, pero con sus policías. Bueno, así Sí, es. pero- Entonces, pero sí la Guardia civiles. Nacional es Sí un tenía cuarto, elementos es un jurídicos. cuerpo policíaco, no perdamos de vista, no tendrá las atribuciones un cuerpo de atender la policíaco. guerra, sí es un Pero- cuerpo Son policíaco de son atender, militares. pero tiene atribuciones policíacas, de atender la Militares seguridad capacitados pública, como lo militares, en instalaciones lo cual militares, comandos no lo- militares. tiene- con la disciplina militar, ciertamente, tenemos un tema de Y disciplina además es el mismo militar ejército, esa, en realidad, que el de pero- Felipe Calderón, ¿no? Que pudo no, haber no, no, cambiado. sí, pero no es el ejército. La Guardia Nacional es un cuerpo creado en este sexenio, digamos, tiene 6 años, y yo creo que le tendremos que dar el beneficio de la duda, en Pero- términos de la efectividad. ¿Cómo? Dándole ¿cuál las duda, herramientas Beatriz? jurídicas. Hay que darles las herramientas jurídicas y evaluarlo. Miren, yo creo que con la reforma judicial, por ejemplo, porque este tema, la seguridad, se atora con el tema de la impunidad. O sea, estamos hablando en el fondo de cómo tenemos acceso a las herramientas de combate a la impunidad. No queremos solo un Robocop en la calle que detenga los No, es que ese o es sea, el imaginemos tema. que tenemos puros Robocops. De nada nos sirve si tenemos esta puerta giratoria de yo te detengo, tú me dejas salir, y entonces estamos... Por eso tenemos que ver un parte del sistema, que es lo que estamos Mira, tratando de empujar. en ese es el Morena. tema. Emilio. El Sí, tema cuando de la... cuando de la se reforma hizo la Guardia judicial, Nacional, junto con la se seguridad. se acordó hacer una evaluación a los 5 años. La evaluación es un desastre, es mucho peor. Y por más que se diga que no son militares, porque entiendo que les da un poco de pena querer reconocerlo, son militares, militares en capacitación, en instalaciones, en mandos, en lógica, en disciplina, todos son militares. Dicen que son civiles porque Claudia Sheinbaum es civil o porque López Obrador es civil, eso es absurdo. Si no están en los retenes. Y mira, lo increíble es, lo único cosa es que tienen que verbalizarlo. Esta propuesta, Beatriz, le da la razón histórica a Felipe Calderón. Ustedes están haciendo, pero con esteroides, la política de Felipe Calderón. Lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Y es la derrota ética, pero no solo ética. El fenómeno de las violaciones de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional y el Ejército, ahí están, Beatriz. Pues el nosotros- problema real es que los resultados son un verdadero desastre. A ver. El modelo no funciona y ese es el tema. Porque el modelo que tendría que ser la complementariedad del orden federal, el orden estatal y el orden municipal está dinamitado. Me parece Tengo- que el solo- modelo tengo 30 va a segundos funcionar antes, en la Beatriz, del medida corte. que le demos las herramientas jurídicas necesarias. Llevan que 6 no ha años con tenido esas hasta ahora. herramientas. No ha tenido ¿Cuáles esas faltan? No, ¿Qué recuerden herramientas le que se faltan? echó a andar, que no pasó esta reforma. Las herramientas jurídicas necesarias para que tengan las atribuciones, por ejemplo, de Investigar. acompañar al Ministerio Público. Sí, las tiene. Porque no las tiene. Sí, no sí, las sí tiene las tiene, jurídicas. Esta sí las reforma tiene. va a echar a andar eso. Por ejemplo, de Démelo a cuidar el regresar, tema de por los favor. derechos humanos. Démelo a Así, regresar. Volvemos.